Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 25 de agosto del año 2024. Vamos a tener la reflexión de la lección de escuela sabática que se titula La entrada triunfal. Las profecías mesiánicas seguían llegando a su cumplimiento y muy probablemente Jesús protagonizaría nuevamente el cumplimiento de esta profecía en muy poco tiempo, esta vez anunciada por el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, justo y salvador, humilde y cargado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora veamos el cumplimiento en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 11, capítulo 11, versos 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entréis en ella y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. No hay nada más extraordinario en la vida de un cristiano que escudriña la Escritura que ver el cumplimiento profético directo de las profecías. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Esta profecía tiene como contexto la ocasión cuando Salomón entra a Jerusalén montado en un burro, haciendo su entrada triunfal de manera humilde y real, porque ya sus enemigos querían adelantársele. Entonces el rey David, padre de Salomón, ordena que de inmediato Salomón sea coronado rey, pero esta en realidad sería la profecía que protagonizaría Cristo Jesús poco antes de su crucifixión. Esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén tiene muchos detalles importantes y también una relevancia importante, porque no solo se veía involucrada la población que radicaba en esos momentos, sino también la población flotante que asistiría a Jerusalén, porque se aproximaba la Pascua y muchos eran los que viajaban allá, y el espacio del templo permitía albergar gran cantidad de gente. Jesús entró por el este, descendió por el monte de los olivos e ingresó en la ciudad probablemente por la puerta dorada, actualmente tapiada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada, note bien, por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba Hosanna, un término cuyo significado original era salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios. Jesús entró en Jerusalén. Este era el mismo centro de su gloria. Jesús entró en el templo de Jerusalén. Este era el mismo centro de su gloria nacional y religiosa de los judíos, el lugar lógico para coronar al rey Mesías, el lugar donde primero debiera haber sido reconocida su autoridad
y desde donde debiera haberse proclamado el pregón oficial para que los hombres reconocieran su soberanía. Los sacerdotes y los escribas de Israel, noten bien, debieran haber sido los primeros en reconocer la autoridad de Jesús. Sin embargo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice la Biblia que miró alrededor como el templo era su casa. Jesús anduvo por sus atrios inspeccionando todo lo que con toda justicia era suyo, pero de lo cual se habían apropiado para sus propios fines egoístas aquellos a quienes había sido confiado para que lo cuidaran. Entonces él se fue a Betania. Cuando el gentío finalmente, note bien, llegó a Jerusalén, ya era demasiado tarde y en vano buscó a Jesús para coronarlo como rey. Pero igual que en ocasiones previas, cuando cumpliendo con su misión enfrentaba alguna crisis, note bien, entonces Jesús se iba a orar durante toda la noche, a estar en comunión con el Señor. Entonces ese día no pasó nada, porque la profecía no determinaba que tendría que pasar, era simbólico, que tendría que pasar algo de lo que los discípulos tenían en mente, de lo que la gente tenía en mente, de esa mente confundida, que Jesús establecería su reino terrenal aquí en esta tierra. Pero no pasó eso. Solamente el Señor dio una vislumbre de que un día lo verían como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse. Los árboles estaban vestidos de verdor y sus flores comunicaban delicada fragancia al aire. Nueva vida y gozo animaban al pueblo. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. Noten bien lo que ellos pensaban. Como quería entrar cabalgando en Jerusalén, Jesús había enviado a 2 de sus discípulos para que le trajeran una asna y su pollino. Jesús escogió para su uso un pollino sobre el cual nunca se había sentado nadie, con alegre, porque esa era la costumbre de los reyes, algo nuevo. Con alegre entusiasmo los discípulos extendieron sus vestidos sobre la bestia y sentaron encima a Cristo. Perdón. En ocasiones exteriores Jesús había viajado siempre a pie y los discípulos se extrañaban al principio de que decidiese ahora ir cabalgando, pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar a la capital para proclamarse rey y hacer valer su autoridad real. Pero estaban muy equivocados. Mientras cumplían su diligencia, comunicaron sus brillantes esperanzas a los amigos de Jesús y despertaron hasta lo sumo la expectativa del pueblo. La expectación se extendió lejos y cerca. Cristo seguía la costumbre de los judíos en cuanto a una entrada real. El animal en el cual cabalgaba era el que montaban los reyes de Israel y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. No bien se hubo sentado sobre el pollino cuando una algaraza de triunfo hendió el aire. La multitud le exclamó como Mesías, como rey, como su rey. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le diera y los discípulos, o que se le rindiera, y los discípulos recibieron esto como una prueba, note bien, de que se realizarían sus gozosas esperanzas y le verían establecerse en su trono. La multitud estaba convencida de que la hora de su emancipación o de estar libres había llegado. En su imaginación veía, emancipación o independencia, en su imaginación veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Jerusalén convertida una vez más en una nación independiente. Todos estaban felices y alborozados, competían unos con otros para rendir homenaje. Eran incapaces de presentarle dones costosos, pero extendían sus mantos como alfombra en su camino. No podían encabezar la procesión triunfal,
con estandartes reales, pero esparcían palmas, emblemas natural de la victoria, y las agitaban en alto con sonoras aclamaciones y hosanas. El universo entero se maravilló al ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. Note bien, ahora la realidad, el hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres y de enorme creación, consintiese, en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana, era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias de los otros mundos deseaban entender. Queridos amigos y hermanos, en esa ocasión Jesús tuvo una entrada triunfal, pero no en el sentido que los discípulos pensaban. Pero un día tendrá una entrada triunfal donde vendrá con poder y gloria. Y la pregunta es, ¿estoy listo para el encuentro? Y estar preparado, si estás preparado, entonces estás listo. Dios permita que eso ocurra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.